Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer una comparativa entre la Parkside de 1200 vatios con cable y la Parkside a batería. Deciros antes que nada que ahora mismo en la página web del Lidl está la Parkside, aparte de la de 1200 vatios, está la de 2000 vatios, que aparte de ser más potente, también tiene un disco que en vez de 625 es de 230, es decir, un disco más grande, con menos revoluciones, pero más grande. Y creo ver en la página web, porque no lo he visto en directo, como se suele decir, que esta sí tiene regulador de velocidad, al igual que esta, ¿de acuerdo? Tiene regulador de velocidad, 6 velocidades, pero la de 2000 vatios no la tiene. Si alguien lo puede dejar en los comentarios por si estoy equivocado, pues bueno, que lo deje. También comentaros que intenté adquirir el modelo Parkside Performance, el modelo negro, ¿vale? Al igual que el taladro negro, el modelo profesional, pero está totalmente agotado y de hecho lo han quitado hasta de la página web. Diferencia entre estas dos. Obviamente una tiene cable, la otra no. De precio andan más o menos parecidas, ya que esta está a 32,99 y bueno, en una oferta creo que se llegó hasta 30 euros y esta está a 40 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta viene sin batería, de hecho viene aquí en gris y sin el cargador. Si le metemos una batería y un cargador, que además ahora hablaremos de los cargadores porque hay dos tipos de cargadores, si le metemos una batería de 4 amperios, que además es la recomendada, le podéis meter de 2 pero se recomienda de 4 amperios, nos vamos con un cargador y una batería y la moladora a 75 euros. Y ya si le metemos otra, un poquito más, 78. Y si ya nos vamos con otra batería más, que son otros 24 euros, pues ya sumar, ¿no? Unos 107, 108 euros, dependiendo del cargador que compréis. Así que eso tenerlo en cuenta. De peso anda muy más o menos parecida, ya que esta suele pesar, bueno, con cable y demás, 2.250 gramos, 2 kilos 250 y esta 2 kilos 300 aproximadamente, con batería, ¿de acuerdo? O sea que de peso anda muy parecida. Luego también deciros que bueno, esta tiene 6 velocidades, igual que esta tiene 6 velocidades. Esta tiene de 2.500 revoluciones a 10.000 y esta sí le gana de 3.000 a 12.000 revoluciones con 1.200 vatios. Antes de nada deciros que esta viene en una caja de cartón, ¿de acuerdo? Eso es un punto muy negativo. Se podrían haber molestado en gastarse 5 eurillos o 10 euros que vale una caja plástico, que ya digo, abajo en la descripción del vídeo dejaré discos compatibles y cajas y maletines de transporte, ya que si tenéis este modelo, pues bueno, os recomendaría que siempre llevarais una cajilla de plástico, que es mucho más cómodo que la de cartón, que al final, pues con el paso del tiempo se va agrietando, ¿no? Ambos vienen con 2 discos de corte de acero, ¿de acuerdo? Con este tipo de disco viene de regalo, con con el mango, con el protector de disco. Y este modelo concretamente, una cosa positiva que tiene este modelo es que aquí veis que tiene un tornillo. En este tornillo es para cambiar lo que viene siendo, ya que ambas amoladoras son con escobilla, aquí podéis cambiar, que viene aquí, podéis cambiar lo que viene siendo las escobillas. Las escobillas no son más que una pieza de grafito, ¿vale? Lo mismo que los lápices, las minas de los lápices, pues una pieza de grafito que cuando hay sobrecalentamiento, pues bueno, las chispas y eso que veis, pues salen de aquí. Cuando se gasta esta pieza, porque son piezas de desgaste, pues se cambia y listo, sigue funcionando la moladora. Esto es una cosa muy positiva que este modelo no lo tiene. Y esta pues viene con su cajilla de cartón, como podéis comprobar, y dentro de la cajilla de cartón viene con su cajita de plástico. Ya digo que la caja de plástico, pues bueno, no es que sea de calidad suprema, pero se agradece el que venga en una cajilla de plástico de transporte, porque bueno, da un plus, ¿no? Da un plus de como digamos, de calidad, ¿no? De seriedad. Yo adquirí el modelo, digamos, a batería, ¿de acuerdo? Y adquirí 2 baterías, como veis aquí, de 4 amperios, 2 baterías de estas gordas, 4 amperios. Y comentaros también que el cargador, que tampoco viene incluido, yo cogí este cargador, veis que pone aquí 4,5 amperios máximo. Este cargador es más rápido. Hay otro que no viene con esto, ¿vale? Que viene así, Parkside X20 V-Team, ¿de acuerdo? Esto lo que quiere decir que es un cargador compatible con toda la batería de 2 amperios y demás. Incluso viene, creo que alguna viene con una batería de regalo de 2 amperios con el cargador, o bueno, o el pack, ¿no? Y bueno, ya veis la moladora, también viene con su protección de disco, viene aquí con un mango, digamos, es bastante grueso. Eso sí, aquí lo he echado de menos, es más
aquí por ejemplo no viene con goma y aquí sí viene con goma para el agarre. Eso, bueno, pues es un punto a favor de la inalámbrica. Viene con su mango también. Bien, ahora comentaros una cosilla, ¿no? Una cosilla, por ejemplo, que aquí viene para sacar el disco, ¿vale? La llave para quitar los discos y la llave que viene aquí, ¿no? Ambas vienen aquí como ocultas, ¿verdad? Porque no se maneja y demás. Y ya veis que el tamaño, ¿vale? El tamaño es mucho más pequeño esta, ¿no? La moladora, no sé si para que quepa mejor la caja de plástico o para qué. Bien, ahora sí, vamos a hacer el corte aquí en este tornillo de acero. Bueno, deciros una cosilla también de antemano sobre este modelo, que este modelo, el modelo batería, tiene un sistema de seguridad que cuando le damos al botón de encendido, ¿de acuerdo? Aunque pongamos la batería, veis que está encendido, no funciona, ¿de acuerdo? No funciona el disco. Comenzamos a cortar. Y bien, ahora sí vamos a usar modelo batería, velocidad máxima. Bueno, ya veis qué grosor tiene y la verdad que mantequilla, ¿eh? No me ha costado nada. Sí me gusta algo de este modelo, y es que este modelo tiene un gatillo que incluso se puede bloquear tirando hacia arriba una vez que está encendido, pero tiene un gatillo que es mucho más cómodo y no, si digamos se te cae o algo, eso sí es un punto a favor, se te cae o algo, pues bueno, se para solo, salvo que lo tengas bloqueado. Entonces, en el otro modelo, como se te caiga, pues va a seguir andando, salvo que se caiga la batería. Vamos a probar ahora este modelito. Bueno, se me ha caído esto en la prueba, pero bueno, es normal, de las vibraciones. Pero bueno, ya veis como este, pues prácticamente, ya veis como este lo ha cortado rápidamente. De hecho, este está mucho más caliente que este, que es curioso, ¿no? Deciros que esta, la verdad, esta la ha cortado, miraremos los segundos después, pero no mucho más rápido que la modelo batería. Eso es todo. Ya sabéis, abajo en la descripción del vídeo dejaré los enlaces, digamos, de los discos y demás accesorios de corte, porque bueno, hay que aprovechar que ya que estas amoladoras tienen reguladores de velocidad, hay que aprovechar y pues podemos comprar, como digo yo siempre, por ejemplo, para pulir, ¿no? Para a lo mejor, o para lijar sobre todo. ¿Por qué? Porque bueno, la verdad que el tener varias velocidades pues ayuda a que no solamente lo usemos para cortar, como ya he dicho, sino que podamos usarlo pues para lijar y demás madera y demás, y hay un montón de accesorios. Yo tengo este modelo, el modelo a batería, por comodidad, porque siempre al final hago la lógica de que si tengo el taladro inalámbrico y el cable y siempre tiro al de batería, pues con la moladora me va a pasar exactamente lo mismo. Pero ya digo que si lo vais a tener en un punto fijo, lo vais a usar en un taller donde siempre tenéis a mano un enchufe y demás, pues bueno, si os queréis ahorrar, en vez de gastaros pues 100 euros entre dos baterías, cargador y demás, y os queréis gastar lo que viene siendo pues 30 euros, o incluso el modelo nuevo de 2000 vatios, o este modelo de 1200 vatios que sale en unos 32 euros y el otro en 40 de 2000 vatios, ya digo que os compréis este. Cualquiera de los dos compras que hagáis, por supuesto, es un acierto. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo comparativo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like. Si tenéis cualquier duda, pues bueno, dejármelo abajo en vuestros comentarios, contestaré a la mayor brevedad posible. Muchas gracias y un saludo. ¡Hasta luego!